Y vamos a un tema internacional, pero que definitivamente captura la atención de muchas personas, no solo en nuestro país, en el mundo entero. ¿Cómo se vive en El Salvador? ¿Cómo es la vida después o durante el gobierno de Nayib Bukele? Nuestro reportero Eduardo Quispe fue hasta El Salvador y no solo nos muestra lo que siente la gente, cómo han cambiado su vida, algunas medidas bastante drásticas que se han tomado, sino que logró ingresar a este penal de máxima seguridad y mostrarnos cómo es desde adentro. Definitivamente controversial la situación de Bukele y de El Salvador, pero es algo que vale la pena mirar y este es el primer programa que ha llegado hasta allí. Eduardo Quispe nos trae el reportaje. Estamos en descenso. El avión, como lo hace la luz, traspasa las nubes cargadas. Abajo nos espera el mar, volcanes y un inmenso terreno verde de frijoles, maíz y arroz. Un pequeño país que se está convirtiendo en el paraíso de algunos y en el infierno para otros. Acabamos de llegar a El Salvador por fin. Venimos a conocer este país que está en boca de todo el mundo debido a las medidas que su presidente Nayib Bukele ha tomado con respecto a seguridad y a muchos otros temas políticos. El Salvador es un gran enigma para muchos latinoamericanos y por eso Cuarto Poder ha llegado hasta aquí. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio del 2019, pero no fue hasta enero del año pasado cuando su nombre traspasó fronteras. Sucedió cuando de un momento a otro presentó el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la cárcel más polémica del mundo. Agente, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eduardo Quispe, Cuarto Poder, de América. Somos de Perú. Hasta esa prisión llegamos para recorrer sus entrañas y estar cara a cara con los criminales que durante 20 años tomaron por asalto a El Salvador. Hablamos de las maras. Aquí estamos, en el CECOT, en el módulo número 3. Esos pandilleros que desde la primera década de este siglo regresaron a El Salvador, deportados de Estados Unidos. En campos y barrios pobres sembraron terror, lo abonaron con jóvenes y como la mala hierba crece rápido, muy pronto cosecharon adictos, extorsionadores, violadores y asesinos. Cerca de 60,000 pandilleros que convirtieron a El Salvador en el país más peligroso del mundo. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Las superproducciones audiovisuales de cada aparición de Bukele y su tajante discurso contra las pandillas lo han convertido en un verdadero atractivo turístico. ¿Cuál es la opinión mayoritaria de los salvadoreños con respecto a su presidente? No hay otro. No hay otro. ¿Tanto así? Sí, sí. El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados. Comparándolo con el Perú, es bastante pequeño. Tiene el tamaño de Ica y alberga casi 7 millones de personas. Las pandillas o las maras, como se les conoce por aquí, estaban concentradas en la capital, San Salvador, sobre todo en los barrios pobres más alejados, en esos que son el último paradero de los buses. Ahí, en los suburbios, hay un lugar mejor conocido en su momento como el barrio más peligroso de El Salvador. Nos referimos a La Campanera. ¿Alguien de La Campanera? ¿Sí hay de La Campanera? Sí. ¿De La Campanera? Sí. ¿Dónde te detuvieron? La verdad, delante de mi casa me fueron a traer. Los ecos de ese estruendoso título aún se escuchan en medio del estricto control militar. Uy, no.
¿Le puedo contar una historia? La Campanera está ubicada sobre una especie de gran loma. Tiene una sola pista de ingreso y decenas de angostos pasajes. Fue construida por el Fondo Social de Vivienda salvadoreño a fines de la década de los 90. Casas para los más pobres a bajo precio, pensó Joel cuando llegó al barrio, o como se le dice aquí, a la colonia. ¿Cuándo usted llega a vivir aquí, a esta colonia? En 1997. ¿Por qué vino aquí? Porque era una colonia alejada del bullicio, de la contaminación. Pero la colonia se contaminó pronto, cuenta Vilma Mendoza, quien vende comida en La Campanera, donde vive desde 1998. Como en el 2001 se comenzaron a ver las pandillas, se comenzaron a ver homicidios y cosas así. Y comienza la juventud a crecer, no hay a dónde trabajar y comenzaron a venir los primeros personas deportadas de Estados Unidos, manchados. De los primeros deportados que vinieron de Estados Unidos ellos trajeron la semilla a algo después de los acuerdos de paz, que algo que los gobiernos pasados lo hubieran podido evitar. Ese adoctrinamiento dio pronto resultados y durante 20 años La Campanera fue la base histórica de operaciones de la Mara 18, una de las pandillas más violentas y famosas. Aquí en La Campanera, en el 2008, se grabó un documental súper famoso que se llama La Vida Loca. El documental fue controversial porque mostraba por primera vez cómo las maras vivían aquí en esta zona, en La Campanera. Y también se hizo aún más controversial porque las maras terminaron asesinando a la persona, al documentalista que realizó este registro audiovisual. Y todo lo que se ve en el documental ocurrió aquí, en La Campanera. Cuando Joel llegó a La Campanera, abrió una tienda para costear las cuotas mensuales del pago de la casa. Seguía pensando en el eslogan que lo animó a comprar: casas para los más pobres a bajo precio. Nunca sospechó que venir a La Campanera le saldría literalmente muy caro. Cuando ellos fueron creciendo, los grupos comenzaron a ponerle la famosa renta a las tiendas. Según veían el negocio, así le ponían la cuota que tenías que pagar. Yo en eso así entregué $22,000 más los $150 semanal que pagaba por 10 años. Es una suma más de $100,000 que yo pagué en 10 años a las pandillas. No había negocio que se salve de las maras, desde una próspera tienda hasta el pequeño puesto de comida de Vilma Mendoza. Yo comida les daba. Sí, me pedían ciertos platos de comida y se les daba, ¿verdad? Por no tener problemas, porque si ya la gente se negaba, entonces ya había problemas. Pero eso es solo dinero y comida. ¿Cómo se llamaba ella? Mónica Yesenia. ¿Qué edad tenía? 18. ¿Qué recuerda de ella? ¿Cómo no me va a acordar una de sus hijas donde? Con que la otra que fue de aquí porque no se podía vivir aquí. Me habla, pero no es igual. Víctor Granados tiene 71 años y la vida destruida. Tiene el sistema nervioso afectado para siempre. No escucha por el oído derecho. Y a su suegra postrada en una cama. Su único apoyo es Maribel, su esposa, la mujer que aún ama, la madre de Mónica Yesenia, su hija, una joven que apenas había cumplido 18 años cuando fue asesinada por los pandilleros. En el 2010 me mataron a mi hija y hasta la fecha no la he encontrado. Todo ocurrió por una guerra interna. Las pandillas tienen diferentes grupos. La Mara 18 es la más conocida y su principal rival es la Mara Salvatrucha. Sus enfrentamientos por apoderarse de territorios para extorsionar le costaron la vida a cerca de 80,000 salvadoreños en 20 años de violencia. La hija de Víctor y Maribel está dentro de ese número. Vivían en un barrio que estaba dominado por la Mara Salvatrucha, quienes los acusaron de ser cercanos a la Mara 18, porque su panadería funcionaba en un barrio dominado por esta última pandilla. Solo por esa razón,
desaparecieron a Mónica y Yesenia. No contentos con eso, obligaron a los esposos a irse del barrio. ¿Por qué? Porque querían matar a mi esposo. Todo por vivir en Soyapango y ellos eran de los contrarios. Entonces tuvimos que huir para acá. En la Campanera les fue peor. Trajeron 15 vacas que Víctor hacía pastar en lo alto de la colina. Hasta que un día desapareció un arsenal de armas que los pandilleros habían enterrado en las lomas. Inmediatamente, con pistolas en mano, fueron a buscar a Víctor. Me llevaron mi carne y me dispararon más. Me dejó sordo, pues. Le dispararon y aún está vivo, pero no ha dejado con secuelas. Me han llevado al hospital y le reventaron el sistema nervioso, el tímpano por dentro y él se cae y no mete las manos, no reacciona. Así me he quedado chillando el oído siempre. Como que si estoy oyendo chicharras o algo así, oigo. ¿Dónde pasó eso? Allá arribita, ahí por aquella tienda. Y fue aquí donde lo trajeron, lo arrodillaron y le pusieron el arma al costado del oído y le dispararon 3 tiros. Pero además este lugar no solo sirvió para amenazar gente, inclusive muchos dicen asesinar gente. Este lugar también sirvió para las iniciaciones de las pandillas. ¿Y en qué consistía la iniciación? Es que muchos pandilleros rodeaban al miembro que quería ingresar al grupo y lo pateaban y golpeaban durante 18 segundos. 18 segundos en honor al nombre de la pandilla, la Marea 18, que gobernó aquí, en la Campanera. Las pandillas crecieron en número y ganaron terreno en todo el país. La policía podía hacer muy poco, como lo cuenta el agente Daniel Chirinos. Lo único que podía hacer eran los benditos patrullajes preventivos que el alto mando de la policía ordenaba. O sea, sí estábamos detrás de ellos buscándolos, pero no siempre se encontraban. Se encontraban quizás, por decirlo así, el que era un poco más despistado, ¿verdad? O en muchas ocasiones, por decirlo así, hasta por suerte de que ellos se distraían, uno los podía capturar. Esa orden del comando policial tenía una razón. Durante muchos años, diferentes autoridades firmaron acuerdos de paz y tregua con las pandillas, quienes ya habían logrado penetrar el corrupto sistema salvadoreño. Que yo registré, quizás fueron directamente, que yo sabía que ellos eran pandilleros, quizás unos 60 pandilleros. ¿De los que usted identificaba? De los que yo identifiqué. ¿Pero del total? Del total son más, son muchísimos más. Porque hay unos que nunca los vi y que los vi ya estando en régimen de excepción, que cuando los otros compañeros los atraparon. El régimen de excepción del que habla el agente Chirinos ocurrió en los primeros meses del 2022. Nayib Bukele ya era presidente y una masacre dejó en todo el país 80 personas muertas en un fin de semana. Era la táctica clásica de las maras para asustar a las autoridades. La respuesta de Bukele fue la guerra. Declaró un estado de excepción, eliminó derechos fundamentales, sacó a los militares a las calles y los pandilleros fueron considerados terroristas. Empezó una cacería de maras pocas veces vista. La fama de Bukele creció en Latinoamérica. Toda esa popularidad escaló al mundo cuando hace un año presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Hasta aquí llegamos, a un año de su inauguración, para conocer el símbolo del famoso Plan Bukele, un método que muchos pueblos latinoamericanos hoy reclaman. Lo que hemos visto en esta primera parte del informe, porque hay una segunda parte, es cómo se vivía en El Salvador, el nivel de inseguridad al que se había llegado, la cantidad de personas que morían o que quedaban dañadas, como el hombre que hemos visto en el reportaje, y que definitivamente hacía que la situación en ese país fuera insostenible. La pura verdad es que era prácticamente una guerra, lo que se vivía, una situación de guerra. Y así fue afrontada por el presidente Bukele. Más allá de lo polémicas que sean sus medidas, y de hecho es más que polémico porque
extensión de un estado de emergencia sin fin es insostenible y además en este tipo de gobiernos suelen presentarse problemas de transparencia que solo a lo largo de los años se ve el daño que hacen en otros aspectos de la sociedad. Les digo, más allá de eso, lo cierto es que es innegable que la vida de estas personas era terrible y que ahora se sienten muchísimo más tranquilos. La pregunta filosófica casi es si no podemos aspirar a un mundo donde se pueda imponer la ley, imponer el orden y a la vez respetarse todos los derechos y actuarse con total transparencia para que la gente sepa, por ejemplo, cómo se gasta el dinero, a quién se le compra, si no hay algo turbio por ahí.